Aún recuerdo el primer día que lo vi, por lo impactada que me quedé. Pues estaba tranquilamente sentada en mi puesto de trabajo y levanté la cabeza y ahí estaba él saliendo del despacho del jefe y lo vi tan guapo y tan atractivo que me quedé impresionada. Cariño, como realmente soy. Lo eres, lo eres. Bueno, después de eso el trabajo, como era tan intenso, no nos permitía mucho relacionarnos, pero día a día pues, fue formándose una buena amistad y poco a poco hasta lo que es hoy un amor incondicional. Nuestra relación desde un inicio fue una relación secreta, ya que no estaba bien visto el que tuviéramos una relación en la oficina. Recuerdo pues, que salíamos a la hora del almuerzo, cuando teníamos unos huecos, para podernos ver. Comprar café latte. Comprar café latte, salir a almorzar. Y lo que empezó siendo un amor secreto, hoy se ha convertido en el día de nuestra boda. Y aquí estamos con todos vosotros para celebrarlo. Y si no tenía bastante ya con el flechazo, pues además tuve un sueño premonitorio. Yo, unos días antes de que se lanzara a darme el primer beso, soñé que estaba con él en un barco y un niño rubio de aproximadamente unos 8 o 9 años y ni siquiera sabía que él tenía un hijo hasta que después lo conocí. O sea, que realmente tuve un sueño premonitorio de los tres juntitos como una familia, que a día de hoy es lo que ocurre realmente. Una vez que me di cuenta que eras la mujer de mi vida, pues decidí llevármela de viaje a Oporto, en Portugal. Al segundo día salimos a cenar y de camino al restaurante nos cayó el diluvio universal. Le pedí matrimonio, pero se lo dije muy bajito. ¿Me oíste, cariño? Pues yo creo que te pedí que me lo dijeras una segunda vez porque no me lo podía creer, más que porque no te hubiera oído. Aún así, decidió decirme que sí. Y aquí estamos. It's a quarter after
Con este brindis y este vídeo queremos agradeceros que estéis aquí con nosotros.